Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso en que nos está sintonizando. Les doy la bienvenida nuevamente. En esta ocasión vamos a discernir un poco acerca del origen de Jesús. Hay algunas corrientes que piensan que Jesucristo ya existía en el cielo, que estaba allá con Dios antes de la fundación del mundo. Pero vamos a ver durante este estudio cómo estas cosas no eran así. Vamos a ver acerca de unas profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca de Jesús. Por ejemplo, en Salmos 22 y versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este cumplimiento se dio en Cristo cuando estos fueron las palabras exactas de Jesús en la cruz, en Mateo 27 y versículo 46, que dicen: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en Salmos 22, versículos del 6 al 8, dice: Mas yo soy despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Y el cumplimiento se da en: Israel despreció a Jesús y se burló de él, en Lucas 23 versículo 35. Vamos a ver qué nos dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y ahí mismo en Lucas, ahora el capítulo 8 y el versículo 53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Y vamos ahora a ver en Salmos 22 versículos 15 y 16: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esto se cumplió en la sed que tuvo Cristo en la cruz. Vamos a Juan 19 versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La perforación de manos y pies se refiere al método físico de la crucifixión que se usó. Y vamos otra vez a Salmos 22 y ahora el versículo 18, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. El cumplimiento preciso de esto se halla en Mateo 27 y el versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. En Salmos 69 versículos 8 y 9 dice: extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi padre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto describe el sentimiento de Cristo de separación de sus hermanos judíos y de su propia familia. En Juan 7 versículos 3 al 5 dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y Mateo 12 versículo 47: y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Mateo 12 47 al 49. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Voy a leer también el versículo 50, que dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esto se cita en Juan 2 y el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y en Salmos 69
9, versículo 21, dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto ocurrió mientras Jesús estaba en la cruz. En Mateo 27, versículo 34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Isaías 53 y versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cristo, el Cordero de Dios, permaneció en silencio durante su juicio en Mateo 27, 12 y 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Isaías 53 y versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús fue crucificado junto con criminales inicuos. Mateo 27, versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Y vamos a ver ahora el 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Vamos a ver entonces ahora cómo se dio la concepción de Jesús. Vamos a Lucas 1, versículos 31 al 35, y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, ella era virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces no hay tal cosa como la preexistencia de Jesús, puesto que éste había de nacer de una mujer, de carne y sangre. Jesús sería el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no existía antes de su nacimiento. Note los 7 tiempos verbales en futuro. Por ejemplo, este será grande. Si Jesús ya estaba físicamente en la existencia, tal como el ángel que dijo estas palabras a María, él ya habría sido grande. Y en Apocalipsis 22, versículo 16 dice, Jesús es del linaje de David, y la palabra griega genos implica que Jesús fue generado de David. Él nació de María. En Lucas 1:35 dice esto. Pero vamos a ver Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él fue concebido en el vientre de María, lo dice Lucas 1, versículo 31. Así que no pudo haber existido físicamente antes de este tiempo. Entonces vamos a ver cómo Jesús vivió toda su vida como un humano. En Job 14, versículo 4, dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Y Job 15, versículo 14, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Y Job 25, versículo 4, ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Gálatas 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, que vino
a ser procedente de una mujer. El Salvador había de ser la simiente de la mujer. Lo dice en Génesis 3, versículo 15. Vamos a ver qué dice ese versículo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto afirma una vez más que Jesús no era Dios, en lugar de Cristo en el plan de Dios. Vamos a ver en qué lugar estaba Jesús. Romanos 1, del 1 al 4 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue prometido en el Antiguo Testamento, es decir, en el plan de Dios, creado como una persona física por medio del nacimiento virginal como simiente de David. Debido a su carácter perfecto, el Espíritu de santidad que manifestó durante su vida mortal, fue resucitado y de nuevo por la predicación inspirada de los apóstoles se declaró públicamente que él era el Hijo de Dios. Vamos a ver ahora qué es lo que quiere decir logos. Dice Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el verbo, o sea, logos, y el verbo, o sea, logos, era con Dios, y el verbo, logo, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Logos se ha traducido también como palabra, relato, causa, intención, predicación, razón, nuevas y verbo. Entonces, cualquiera de estas palabras que se haya usado, en este caso se usó verbo, sabemos que es palabra. El logos fue hecho carne. ¿Es esta la versión de Juan para el nacimiento virginal? Juan 1 y versículo 14 dice, y aquel verbo o logo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nació Cristo, esta palabra se convirtió en una forma de carne y sangre. La palabra fue hecha carne. Jesús manifestó perfectamente la palabra de Dios. Hebreos 1 del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pues bien, amigos, esto ha sido un breve estudio acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque hay quienes dicen y otras creencias populares también sostienen que Jesús fue Dios o que es Dios, y no es la verdad. Jesús es Hijo de Dios. Pues bien, ya sabe cómo contactarnos. Si gusta hacerlo por teléfono, estamos en el 33 12 12 8203. Si gusta hacerlo por vía electrónica, estamos por email, estudiosbiblicosmexico@outlook.com o www.labiblia.com. Ahí estaremos para atender sus dudas o preguntas que les surjan. Con mucho gusto las responderemos, y se despide sin más, no sin antes desearles que Dios los bendiga mucho en el estudio de su palabra. Su amigo Gabriel López Muñoz. Hasta nuestro próximo estudio.